A usted, señor legislador Zuquilanda, muchas gracias. Tiene la palabra la asambleísta Silvia Salgado. Gracias, señor presidente. Buenas noches, señoras y señores asambleístas. De hecho, al ser parte de la comisión que procesó la sustanciación de este juicio político, tengo la oportunidad de fundamentar una posición que fue expuesta el momento de la votación del informe de esta comisión. Y precisamente se fundamentaba en el hecho de que se aseveró de parte de quien ha sido cuestionada o es sujeto de fiscalización, de poner en primera instancia esta reflexión de que se trataría este juicio político de una persecución y de un delito de odio. Preocupante la aseveración de la señora ex canciller. Y por otro lado, la necesidad de que este juicio político dé cuenta con la mayor objetividad y responsabilidad que requiere el de establecer el incumplimiento de funciones. Esto me parece tarea fundamental y central de una Asamblea Nacional, porque lo otro, señor presidente y colegas asambleístas, da cuenta precisamente de dar respuesta a este supuesto de que la fiscalización es persecución y es delito político, y es delito de odio. Eso es precisamente lo que no se debería hacer y esa ha sido mi intención en esta intervención. Pero obviamente que no solamente son los criterios de opinión o la valoración política que se haga. Estamos asistiendo a que hay un discurso, no necesariamente diría yo un delito, un discurso cargado de odio, un discurso que degrada el nivel de la política, y eso es precisamente instaurar esa política de odio. Realmente son necesarios, digo yo, y les pregunto a ustedes y a los ecuatorianos, esos descalificativos para mostrar disconformidad o desacuerdo con las diferencias que son naturales y consustanciales a este Consejo, a este espacio legislativo de diversidad plural. Yo creo que, señor presidente, debemos de hacer un esfuerzo para que precisamente estos discursos, adornados precisamente de una violencia política, violencia psicológica que genera y que puede generar delitos, hay que realmente reaccionar. Hay que, señor presidente, demandar la mayor cordura para entender que la política por ahí no va. No va porque nos llevará a enfrentamientos y a confrontaciones inútiles. Por eso, señor presidente, yo tengo la intención más bien de retomar lo que los señores asambleístas en el ámbito de su competencia, de interpelantes, de fiscalizadores, han expuesto como antecedentes frente a este proceso de juicio político, refiriéndome al artículo 131 de la Constitución en relación a los casos de la situación de los ciudadanos ecuatorianos residentes en Venezuela, el manejo del conflicto de seguridad en la frontera con Colombia y las irregularidades en el proceso de naturalización del caso Julián Assange. Y precisamente voy a retomar la tercera de estas causales para evidenciar de que la acusación, compañeros asambleístas, que hacen precisamente los interpelantes es en contra de la ex canciller, es precisamente otorgar la nacionalidad a un prófugo de la justicia y posteriormente gestionar su designación como funcionario público. 2. Conceder el asilo político a Julián Assange, quien perdió su calidad de asilado al haber sido naturalizado ecuatoriano y que podría entenderse como delito de fraude a la ley. El mayor interés y la mayor conclusión que debería tener esta Asamblea para adoptar un voto debería ser el reconocer si a través de estos hechos denunciados
se configura el incumplimiento de funciones de la ex canciller. Esa es entonces la respuesta con la cual hemos actuado algunos de los integrantes de esta comisión para decir precisamente que otorgar la nacionalidad a un prófugo de la justicia es una valoración política que la respetamos y que es preciso de que al amparo de la Constitución, los instrumentos internacionales y la ley se demuestre realmente que la capacidad que tienen los estados de conceder asilo, de calificar la naturaleza del delito, los motivos de persecución cuando una persona se encuentra en peligro de ser privado de la vida, es una situación de soberanía de los gobiernos. Por lo tanto, aquí no se trata de indicar que una valoración política de que se dio asilo a un prófugo de la justicia. Toda vez que el propio asambleísta Cucalón ya señaló claramente, la ex canciller no fue quien otorgó el asilo. Pero está por demás indicar que es soberanía de los estados el aceptar o no aceptar la figura del asilo. Una vez que este está vigente desde el 2012, entra necesariamente el ciudadano Julian Assange en un régimen de protección especial a quien las autoridades encargadas de la política exterior les debe la máxima atención en precautela de sus derechos humanos. Y fundamentalmente hay el otro tema que también está pendiente responder, es que si el proceso de naturalización de este asilado, de este ciudadano que fue beneficiado con el asilo, realmente perdió su condición de asilado el momento en que se procedió a la naturalización. Esos son los elementos entonces, señoras y señores asambleístas, que dan cuenta de verificar si la señora ex canciller cumplió o no cumplió la ley. ¿Qué dice el informe de la Comisión de Fiscalización respecto de este tema y que fue el motivo de mi observación? Se refiere a la Ley de Movilidad Humana en el artículo 72, en el que se señala una serie de requisitos que tiene que cumplir el solicitante de la nacionalización para hacerse beneficiario de este derecho, sin observar precisamente lo que establece el artículo 90 de la misma Ley Orgánica de Movilidad Humana. Porque para que la gente que nos escuche nos entienda, no se puede calificar de irregular un proceso de nacionalización cuando le piden establecer una estadía permanente de 3 años en el país, cuando todo el mundo conoce que 6 años estaba asilado en la Embajada del Reino Unido. ¿Cómo poder entonces asegurar el cumplimiento de este requisito en el territorio ecuatoriano físicamente? Pero ahí entra, señor presidente, precisamente lo que esta asamblea sí debería deliberar como algo sustancial. ¿Acaso las sedes diplomáticas, según el derecho internacional clásico, no resguardan también ese carácter de soberanía territorial? Para nosotros y para muchos entiendo que sí. Por lo tanto, se está relevando las irregularidades, entre comillas, a temas que son totalmente solventados por la propia Ley de Movilidad Humana, por nuestra Constitución y por los instrumentos le queda un minuto, legisladora Salgado. Y 2 elementos más sobre el proceso de naturalización. Se ha dicho precisamente de que esta no cumplía el requisito de haber obtenido o de haber presentado primero un documento de identificación. El documento de identificación del solicitante es su pasaporte, que estuvo expirado, claro. ¿Cómo no va a estar expirado si hasta 6 años asilado, impedido de ir a renovar en su propio país?
Mire usted entonces, solamente con estos ejemplos precisos, determinan realmente que en este país, según nuestra Constitución, los instrumentos internacionales, el ciudadano protegido de manera humanitaria, sí debió ser amparado por la autoridad, en este caso la ex canciller, lo que se diluye y se confronta lo que dice el informe de la Comisión de Fiscalización y lo que aseguran los asambleístas interpelantes. Muchas Por gracias. eso, señor presidente, me permito también concluir diciendo que la decisión jurídica y política de otorgar la nacionalización y naturalización a Julián Assange fue de carácter estatal, como así lo dice la ministra, que tuvo conocimiento el presidente de la República, y a que decir de la canciller se consultó y se contó con la anuencia del presidente. La naturalización es un procedimiento reglado por la ley, los instrumentos internacionales, la Constitución, y en conclusión, esta causal, la exministra de Relaciones Exteriores cumplió sus funciones conforme lo establece la Constitución y la ley. Razón esta para pedir realmente el apoyo respecto de rechazar una censura, porque equivaldría precisamente a decir no más a discursos y políticos de odio en la política ecuatoriana. Muchas gracias, presidente.